Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por unirse a nuestro webinar Datos, Acción y la intersección entre violencia contra la niñez y violencia contra las mujeres. Mi nombre es Constanza y trabajo como asociada de política e investigación en Together for Girls. Y hoy tendremos presentaciones por parte de expertos para aprender un poco más sobre estos temas tan importantes. Antes de empezar, me gustaría brindarles más información sobre la organización del evento. Por favor, si podemos empezar con la slide número 1. Muchas gracias, Andrés. Eh, Empezaremos entonces contándoles que el webinar durará 1 hora y media y va a ser grabada. Todos los participantes van a estar silenciados, pero les pedimos por favor que se presenten en el chat y hagan sus preguntas en el recuadro abajo de la pantalla en el centro que podrán ver. Hay traducción al inglés también, que podrán ver abajo en la pantalla de Zoom por si necesitan. Y también queríamos compartirles que las presentaciones van a estar disponibles junto con la grabación del evento una semana después. Bueno, si les parece, entonces empezamos con la primera presentación. Acá podemos ver los 5 ponentes que tendremos hoy. Voy a empezar introduciendo a Andrés. Andrés Villapeses, es médico y epidemiólogo y trabaja como científico principal en las encuestas sobre violencia contra niños en la División de Prevención de la Violencia del CDC. Tiene más de 26 años de experiencia trabajando en este campo a nivel mundial. Junto con él va a presentar Vianney Pichetti. Ella es epidemióloga en la misma división de prevención de la violencia del CDC y se desempeña como persona de contacto para las encuestas de violencia contra niños y jóvenes en la rama de epidemiología y prevención de campo. Si les parece, entonces, Andrés, comenzar. Bueno, muchas gracias, estimada audiencia. Un placer verles acá o tenerlos acá. La primera parte de esta presentación vamos a hablar un poquito de las encuestas sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes, o las VACs en inglés, y cómo se pueden utilizar estas para hacer investigación global en temas de violencia contra niños, niñas y adolescentes y violencia contra la mujer en general. Entonces vamos a hablar a nivel general un poco de en qué consisten estas encuestas y luego dar algunos detalles más precisos sobre los datos y cómo se recolectan. Para darles una idea de la magnitud de este problema, más de 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes tienen experiencias de violencia cada año en el mundo. Es un problema considerablemente grande. Las personas que están expuestas a la violencia tienen una serie de consecuencias a lo largo de la vida, que incluyen no solo las lesiones físicas que puede haber directamente como consecuencias de la violencia física, puede haber consecuencias para la salud mental o hay consecuencias para la salud mental, depresión, ansiedad, suicidio, síndrome de estrés postraumático. Hay también consecuencias para la salud materno-infantil desde el punto de vista de que puede haber muerte fetal, el embarazo no deseado en adolescentes, complicaciones del embarazo, una serie de características que están relacionadas con la exposición a la violencia en la etapa de la niñez. Eso también implica, esa exposición a la violencia, que haya alteraciones o está relacionado con cambios en oportunidades de vida, educación incompleta, está ligado a la pobreza, al desempleo y a conductas de factores de riesgo como el consumo de alcohol, de drogas, o el tener parejas múltiples o tener prácticas sexuales peligrosas, todas que en su conjunto pueden llevar al desarrollo de enfermedades crónicas y a la muerte prematura. O sea que la violencia tiene una cantidad de consecuencias negativas a lo largo de la vida, pero en muchas instancias de la salud para las personas. Y a lo largo de la vida, a lo que me refiero es lo que esta diapositiva les está mostrando. La violencia puede manifestarse
en el ciclo de vida de diferentes formas, como maltrato infantil, como formas de acoso o bullying, a través de expresiones de violencia juvenil, violencia en el noviazgo o contra la pareja, violencia sexual y de género, violencia emocional o psicológica o ser testigo de la violencia y obviamente todas las manifestaciones de violencia física. Entonces en el ciclo de vida tenemos estas expresiones de violencia que se manifiestan de diferentes formas. Y hay unos vínculos muy importantes que es importante identificar entre la violencia contra la mujer y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Hay factores de riesgo compartidos. Ya ven ustedes en el ciclo de vida, obviamente, la exposición a violencia en etapas anteriores en la vida puede llevar a otras manifestaciones de violencia posteriores. Hay normas sociales similares que modulan la violencia contra niños, niñas y adolescentes, normas de género, algunas normas sociales. La coocurrencia de estos eventos no es infrecuente. Entonces es importante otro tipo de relación que hay entre estas dos manifestaciones. Y el abuso que hay expresado a través de generaciones, en el cual se replica la violencia en diferentes maneras, o en el curso de la adolescencia, donde migran estos o se manifiestan estas formas de forma simultánea. Las formas más frecuentes de violencia contra niños, niñas y adolescentes ocurren en el hogar y en el ámbito familiar. Eso lo hemos visto en muchos países. Un cuarto de esta población, casi 25%, viven con madres que han tenido experiencias de violencia ellas mismas. La presencia de violencia en la pareja puede aumentar ese riesgo de abuso también en niños, niñas y adolescentes. O sea que en el seno del hogar, esos riesgos que se manifiestan de diferentes formas, se manifiestan en violencia contra niños, niñas y adolescentes y en violencia contra la mujer. Y estos niños, niñas y adolescentes que en etapas tempranas pueden haber sido víctimas de violencia, tienen mayor probabilidad de convertirse en agresores o en perpetrar violencia más adelante contra su pareja o contra otras personas en el curso de su vida. Hay en el contexto de esto es importante entender que hay una agenda global compartida y que ha sido expresada a través de SBRI, de la Iniciativa para la Investigación y Prevención de Violencia, donde hay una serie de dominios en los cuales se busca mejorar la investigación para entender la violencia contra las mujeres, entender qué intervenciones son más apropiadas, cuáles son las que existen y qué brechas metodológicas o de medición hay. Y las encuestas de violencia contra niños y niñas y adolescentes proporcionan información que es importante para mirar todos estos dominios y para mejorar un poco no solo el entendimiento de los problemas, sino cómo intervenir de una mejor manera y cómo medir estos problemas de una mejor manera. Vamos a hablar un poquito más ya sobre las encuestas de violencia contra niños, niñas y adolescentes de una manera más precisa. Estas encuestas se llevan a cabo dentro de un marco de colaboración interinstitucional bajo la sombrilla de Together for Girls, una organización que engloba a todas las entidades que ustedes ven en esta diapositiva, el gobierno de Canadá, múltiples instituciones del gobierno de los Estados Unidos, de la ONU e instituciones privadas que ayudan a hacer abogacía y que todas en su conjunto presentan y mejoran la información. Entre esos también los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que somos colaboradores en todo este proceso. La visión de estas encuestas es de una comunidad global libre de violencia. Y la manera como ejecutamos eso es a través de estos esfuerzos globales de colaboración en los que queremos prevenir la violencia, pero también diseminar conocimientos y prácticas basadas en la ciencia que sean dirigidas justamente a la prevención de la violencia. La fuente más grande de datos que existe hoy en día sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes y que cubre aproximadamente el 10% de la población de niños, niñas y adolescentes a nivel global son las VACs, las encuestas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hemos hecho estas encuestas en múltiples países que ustedes ven ahí. Hay algunas que están repitiendo. Tenemos ya 4 países que están
han repetido o están en proceso de repetir las encuestas, y estamos haciendo algunos pilotajes en los Estados Unidos. Pero ustedes ven que tanto en América Latina como en el Caribe, en el sureste asiático, en un país de Europa Oriental y en África, en el continente africano, hemos hecho considerables esfuerzos y progreso en la medición de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el objetivo de estas encuestas? La idea es evaluar la carga de la violencia y sus contextos, examinar cuáles son las consecuencias de la violencia para la salud, identificar factores de riesgo y de protección, evaluar la utilización de servicios y ayudar a guiar políticas y programas de prevención de la violencia, pero también de VIH en algunos países. En América Latina también hacemos algunas preguntas sobre migración, que son bien importantes. ¿Cuál es la metodología? Estas encuestas son encuestas generalmente a nivel nacional, tienen representatividad a nivel de la nación, se hacen en personas de 13 a 24 años, a las cuales se encuestan directamente, y es a través de un diseño polietápico por conglomerados. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente que se seleccionan áreas geográficas aleatoriamente, dentro de esas áreas se seleccionan hogares aleatoriamente, y dentro de esos hogares se seleccionan personas aleatoriamente. Se hacen encuestas realizadas por instituciones locales en los países, ministerios, organizaciones en los países, y son lideradas por los países. Y se hacen esfuerzos extensos para capacitar en protocolos de protección a los niños, niñas y adolescentes. En los países donde se hace el módulo de VIH, también se ofrecen servicios de prueba de VIH y consejería para esas personas. Donde no se hace esto, se reemplaza con información sobre migración para entender cómo la violencia se relaciona con la migración en las poblaciones. En la manera como se organiza desde en general en todos los países es que hay un comité intersectorial que está conformado por organizaciones de la ONU, por otras agencias multilaterales, por el gobierno de Estados Unidos en la parte donde apoya técnica o financieramente, sociedad civil y ONGs, la academia, múltiples ministerios de gobierno, y siempre hay una agencia líder de gobierno que se identifica. La idea es que con ayuda de Together for Girls, con ayuda de muchas otras organizaciones, se utilice esta herramienta no solo como conocimiento científico, sino como herramienta de abogacía para romper ese silencio, para generar nuevas conversaciones y llevar a la acción. Este punto de llevar a la acción es supremamente importante. Nosotros en este proceso siempre queremos hacer esa transición de datos para la acción, para informarnos de la mejor manera posible. ¿Y cómo hacemos esa transición? Al analizar los datos, esos datos los podemos mapear a diferentes estrategias que utilizamos dentro de un marco de referencia, que es el que ven ustedes en esta diapositiva, se llama el marco de referencia de INSPIRE. Son 7 estrategias que engloban una serie de intervenciones que han sido demostradas que funcionan para disminuir la violencia, que incluyen leyes, cambios de normas y valores, intervenciones sobre seguridad en el entorno, intervenciones que van dirigidas a padres, madres y cuidadores, intervenciones que se dirigen a fortalecer económicamente familias en estados de vulnerabilidad, mejora de servicios de atención y de apoyo, e intervenciones sobre educación y aptitudes para la vida. Entonces, los datos se utilizan para enmarcarlos en dónde caben esos indicadores específicamente en estas áreas que cada país identifica y selecciona unas prioridades que posteriormente se van a vincular a intervenciones muy específicas. En la siguiente parte voy a darle la palabra a mi colega Vianney Piketty, que les va a hablar un poco más de cómo son las mediciones de los indicadores de las encuestas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Vianney. Gracias, Andrés. Buenos días a todos. Como dijo Andrés, mi nombre es Vianney Piketty, soy epidemióloga con la ECNA, trabajando mayormente con la recolección de datos y el análisis de datos. Y les voy a hablar un poquito del contenido de la encuesta, los indicadores que se miden y de cómo accesar los datos de la encuesta.
Bueno, pues esta encuesta se usa como una herramienta para recolectar un amplio rango de datos que incluyen diferentes temas como la violencia física, la violencia sexual, la violencia emocional, factores de riesgo y demografía para los participantes, algunos resultados del estado de salud de los participantes, algunas preguntas acerca de conductas de riesgo o conductas relacionadas al VIH-Sida, actitudes de género y normas que hay en la población y sobre historia de la migración en general. Próxima. Pues la encuesta se divide en dos formularios, el formulario de jefes de hogar y el formulario de los participantes. En el formulario de jefe de hogar se hacen preguntas en cuanto a la demografía del jefe de hogar, las características del hogar como la fuente principal de agua y servicios sanitarios en el hogar, variables socioeconómicas como pertenencias, salud y bienestar de adultos en el hogar. Y en las encuestas después del 2020 se incluyeron también preguntas en cuanto al impacto del COVID-19 en el hogar. Próxima. En el formulario para los participantes de 13 a 24 años se hacen varios tipos de preguntas para colectar información acerca de la demografía de los participantes, disciplina, experiencias de violencia física, emocional y sexual, VIH-Sida y conductas sexuales, otros indicadores de salud como abuso de sustancias, salud mental, etcétera, y preguntas sensibles. Y al igual que en el formulario del jefe de hogar, las encuestas llevadas a cabo después del 2020 incluyen una serie de preguntas relacionadas al COVID-19. Próxima. Pues de la colección, de la información que se colecta, podemos crear indicadores para medir la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, al igual que de violencia en contra de la mujer. Y de eso voy a hablar a continuación. En las EPNA, la violencia se mide en tres formas diferentes, ya sea física, sexual o emocional. Se miden como la primera experiencia de violencia ocurriendo durante la infancia o antes de los 18 años en personas de 18 a 24 años, cualquier experiencia de violencia durante su vida en participantes de 13 a 24 años y experiencias de violencia en los últimos 12 meses. Próximo. Entonces, la violencia física, emocional y sexual se miden en la encuesta de diferentes maneras. Por ejemplo, la violencia física se mide a través de una serie de preguntas acerca de violencia física perpetrada por 4 tipos de perpetradores, incluyendo la pareja íntima o los novios o esposos, pares o gente de la misma edad del participante, como compañeros de clase, vecinos o extraños, pero no incluye parejas íntimas, pares, cuidadores o parientes adultos, o miembros de la comunidad como maestros, policías, vecinos o adultos desconocidos. Y para cada perpetrador se hacen preguntas en cuanto al tipo de violencia que ocurrió. Por ejemplo, si alguna vez el participante fue abofeteado, empellado, golpeado, pateado, estrangulado o amenazado con un cuchillo u otras formas por uno de estos perpetradores. Próximo. Ok, entonces a los participantes que dijeron que experimentaron violencia física por alguno de estos perpetradores en específico, se le hacen una serie de preguntas de seguimiento. Primero se le pregunta acerca de la frecuencia en que ocurrió la violencia o cuántas veces ocurrió y si alguna de estas experiencias pasó en los últimos 12 meses. Aquellos que experimentaron más de un incidente de violencia física por ese perpetrador, se les hace otras preguntas de seguimiento acerca del incidente más reciente y la primera vez que experimentaron violencia física. Mientras que a los que experimentaron solo un incidente de violencia física, solamente se les pregunta acerca de la experiencia más reciente. Preguntas subsecuentes incluyen la edad del participante cuando ocurrió el evento, el estatus marital en el caso de violencia de pareja íntima, tipo de perpetrador, por ejemplo, si era el padre, padrastro, hermano, etcétera, y la edad estimada del perpetrador. Y luego se les pregunta si recibieron lesiones como resultado de esta violencia, si utilizaron servicios de ayuda y si le dijeron a alguien acerca de la violencia física. Próximo. La encuesta también recolecta información acerca de experiencias de violencia emocional durante la vida del participante, perpetrada por una pareja íntima, un par
o padre, cuidador o pariente adulto. Los comportamientos que se miden para violencia emocional varían de acuerdo al perpetrador y están presentados aquí. Cabe mencionar que las preguntas acerca de violencia emocional por pares y parejas íntimas se incluyeron en los últimos 5 años. Y antes de esto solo se recolectaba información acerca de violencia emocional por padres o cuidadores. O sea, si usted está utilizando datos de Nigeria, por ejemplo, no va a encontrar estas preguntas en la encuesta, ya que la recolección de datos fue hace 9 años, en el 2014. Próximo. Entonces, al igual que con violencia física, a los participantes que experimentaron violencia emocional por alguno de estos perpetradores en específico, se les hace una serie de preguntas de seguimiento. Primero se les pregunta acerca de la frecuencia en que ocurrió la violencia y si alguna de estas experiencias pasó en los últimos 12 meses. Aquellos que experimentaron más de un incidente de violencia emocional por ese perpetrador, se les hacen otras preguntas de seguimiento acerca del incidente más reciente y la primera vez que experimentaron violencia emocional, mientras que a los que experimentaron solo un incidente de violencia emocional solamente se les pregunta acerca de la experiencia más reciente. Preguntas subsecuentes incluyen la edad del participante cuando ocurrió el evento, el estado marital en el caso de violencia de pareja íntima, la relación con el perpetrador y si vive en el mismo hogar que el perpetrador en el caso de padres o cuidadores. Próximo. La violencia sexual incluye varios actos y en esta encuesta se preguntó acerca de 4 formas de violencia sexual. Tenemos los tocamientos no deseados, que es cuando cualquier persona tocó al participante de manera sexual sin su permiso, pero no trató de forzar al participante a tener relaciones sexuales. Esto incluye acariciar, pellizcar, agarrar o tocar las partes sexuales del participante o sus alrededores. El intento de sexo forzado, que es cuando cualquier persona ha intentado tener sexo con el participante sin su consentimiento, pero no lo logró. Puede que hayan tratado de forzar físicamente al participante para que tuviera sexo o que hayan tratado de presionar al participante para tener sexo mediante acosos, amenazas o engaños. Las relaciones sexuales forzadas, que es cuando cualquier persona forzó al participante a tener relaciones sexuales, y las relaciones sexuales presionadas, cuando cualquier persona alguna vez presionó al participante a tener relaciones sexuales por medio de acosos o amenazas. Y cabe mencionar que las preguntas acerca de estos últimos 3 tipos de violencia sexual se hicieron separadamente para la pareja y para alguien más que no fuera pareja. Ahora sí. Y al igual que con violencia física y emocional, a los participantes que experimentaron violencia sexual por alguno de estos perpetradores en específico, se les hacen una serie de preguntas de seguimiento. Primero se les pregunta acerca de la frecuencia en que ocurrió la violencia y si alguna de estas experiencias pasó en los últimos 12 meses. Los que experimentaron más de un incidente de violencia sexual por ese perpetrador, se les hace otras preguntas de seguimiento acerca del incidente más reciente y la primera vez que experimentaron violencia sexual. Mientras que a los que experimentaron solo un incidente de violencia sexual, solamente se les pregunta acerca de la experiencia más reciente. Y preguntas subsecuentes incluyen la edad del participante, cuándo ocurrió el evento, el número de agresores, la relación con el perpetrador, dónde ocurrió el evento y la hora del día en que ocurrió. Y finalmente se les pregunta si utilizaron servicios de ayuda y si le dijeron a alguien acerca de la violencia sexual. Próximo. A los participantes, ya sea hombre o mujer, se les pregunta también si alguna vez perpetraron violencia física y o sexual en contra de una pareja íntima u otra persona que no era su pareja. Y para algunos países se pregunta si esto ocurrió en los últimos 12 meses. Próximo. En adición a esto, la encuesta incluye otros indicadores de violencia presentados aquí, como la disciplina dura, presenciar violencia en el hogar o en la comunidad, la violencia facilitada por la tecnología, que se incluye en las encuestas más recientes, la iniciación sexual forzada y la coerción reproductiva en mujeres. Próximo. Entonces, por medio de la encuesta podemos accesar información en cuanto a factores de riesgo y consecuencias de violencia. Próximo. Por ejemplo, a través de una serie de preguntas se obtiene información en cuanto a inseguridad económica,
aislamiento social, por ejemplo, si tienen amistades con quien hablar de cosas importantes y su relación con sus padres, actitudes de género, VIH y conductas sexuales de riesgo, como el bajo uso de preservativos o el sexo a cambio de dinero. Próximo. Y finalmente, la encuesta incluye preguntas acerca de consecuencias de violencia para la salud, como el uso de sustancias, por ejemplo, drogas o alcohol, la salud mental, como conductas suicidas o no suicidas, y el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual. Próximo. Ahora bien, ¿cómo se puede accesar los datos de la encuesta si los quiere utilizar para su investigación? Próximo. Los datos de la mayoría de las encuestas están disponibles al público a través de la página de Together for Girls, así que si desea obtener datos, puede pedir acceso a través de este enlace aquí. Al llegar a la página de Together for Girls, selecciona Back Surveys y ahí entra a donde está la flechita que dice Analyzing Public Back Survey Data. Próximo. Entonces, de ahí, esto le lleva al formulario. Usted lo llena con la información necesaria, lo envía, eso me llega a mí, lo reviso y entonces le envío el enlace para que usted accese los datos que pidió. Y tenga en cuenta que se puede pedir datos de más de un país a la vez, así que no hay límite. Próximo. Y como mencioné, se le provee un enlace para que usted accese los datos que pidió. Y en este enlace va a encontrar varios documentos, incluyendo un resumen de cómo se recolectaron los datos y cómo analizar los datos, el libro de códigos para el formulario de jefe de hogar y del participante, al igual que los formularios para jefe de hogar y los participantes. Y quiero mencionar que el formulario de jefe de hogar y los participantes también están disponibles directamente en la página de Together for Girls. Próximo. Y también entonces se les provee un enlace a la página de Together for Girls en donde puede accesar los reportes finales de cada país. Estos informes son una herramienta muy importante para entender las prioridades de cada país con relación a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y también incluyen información acerca de los métodos utilizados para el muestreo y análisis de datos. Próximo. Y para aquellos interesados, Together for Girls, junto con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, está liderando un curso nuevo de investigación sobre datos para la acción. El curso está diseñado para apoyar, interesar y equipar investigadores jóvenes para hacer investigación usando las bases de datos de la encuesta y comunicar sus hallazgos a colaboradores clave y tomadores de decisiones. El curso apoya específicamente a investigadores que trabajan en temas de salud infantil, protección, violencia y derechos de la infancia en universidades o instituciones de investigación en ciertos países como Colombia, Kenia y Namibia. El curso se llevará a cabo entre junio y octubre de este año. Aquellos que participen reciben un estipendio de $1,000 una vez que completen los requerimientos. Pero a pesar de que el curso de este año ya está cerrado, habrán más ofertas en el futuro, así que manténgase al tanto. Próximo. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vianney y Andrés, por brindarnos más información acerca de las VACs. Antes de pasar a nuestra próxima ponente, me gustaría recordarles que si tienen preguntas pueden realizarlas en el recuadro abajo, al centro de la pantalla. Y también si todavía no se presentaron, siéntanse libres de presentarse en el chat. Ahora iremos con nuestra próxima ponente, Manuela Bailet Aogo. Ella es doctora en salud pública y asesora regional de investigación para África en Together for Girls. Manuela brinda apoyo técnico a países PACS y realiza gestión de proyectos de investigación en esta región. Manuela, por favor. Muchas gracias, Constanza. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Esta parte destaca un informe que resume los resultados del análisis de panorama preparado por University Research & Co. y the City of New York Graduate School of Public Health and Health Policy. Y en esta parte vamos a hablar de cómo pasamos de los resultados del VACS al proceso de datos a la acción y cómo se juntan los actores multisectoriales para llegar a un plan de acción nacional.
Y esta presentación, previous slide, please. Previous, yeah. La previa, por favor. Sí. El informe está titulado El poder del proceso de datos a la acción VAX y resume las experiencias de los países y las lecciones tras las encuestas sobre las VAX. A continuación voy a explicar cómo pasamos de las encuestas VAX al proceso de datos a la acción. Primeramente, la implementación de la encuesta, como la presentó Andrés, consiste en la recolección de los datos, después el análisis de datos y, en final, la elaboración del informe nacional. Después de esta implementación, sigue los talleres datos a la acción, que reúnen actores claves para discutir los hallazgos y las opciones y oportunidades que presentan los resultados de VAX para prevenir y responder a la violencia contra los niños, las niñas y los jóvenes en cada país. Esta etapa está seguida por el lanzamiento público de los resultados del VAX sobre un informe nacional y después la elaboración o adaptación de políticas o planes nacionales, ¿no? Para abordar y prevenir la violencia contra los niños, y estas políticas o estos planes nacionales están basados en el marco de INSPIRE, en las estrategias INSPIRE. Y después consistirá esta etapa a la implementación de acciones para abordar y prevenir la violencia y un monitoreo y evaluación de estas acciones en cada país. ¿En qué consistió el análisis sobre este estudio? Pues el análisis era la primera revisión integral de los esfuerzos después de las encuestas VAX en 20 países VAX, ¿no? La encuesta, primero una encuesta en línea, una encuesta escrita en línea con 167 actores claves en 15 países VAX, y además hicimos 48 entrevistas en profundidad con informantes claves nacionales, 39 de ellos y 9 al nivel global. Y este análisis sintetiza las opiniones de, en total, 225 actores claves en estos 20 países VAX. Y se ve a la derecha de la pantalla los diferentes países que participaron en este análisis, en esta encuesta, y de diferentes continentes, ¿no? De África, Latinoamérica, a lo largo de los años, de los últimos 10, 11 años. En esta tercera parte vamos a hablar de los hallazgos principales que salieron de este estudio. Primeramente, la coordinación multisectoral liderada por los gobiernos es el factor más importante en los esfuerzos después de las encuestas VAX. Se ve aquí en la izquierda de la pantalla los actores multisectorales, ¿no? Que incorporan actores nacionales, de las sociedades civiles, del CDC, investigadores del Instituto Nacional de Estadísticos, para hacer el taller Data to Action en Costa de Marfil en el 2019. Y esta coordinación presenta unas oportunidades muy importantes para seguir después de la encuesta los esfuerzos nacionales a diferentes niveles. 2. Las presentaciones de las encuestas son claves para lograr y concientizar también y llegar a un compromiso nacional y con todos los actores involucrados en el proceso. El tercer resultado que sale de este estudio es que las respuestas nacionales a los resultados de las VAX toman distintas formas dependiendo del contexto y de las necesidades de cada país. En cuarto punto de estos resultados principales, todos los países VAX han tomado medidas basadas en los hallazgos de las encuestas, que usan verdaderamente estos datos. Y en quinto punto, los datos de la encuesta brindan información detallada sobre a quiénes se dirige la violencia, quién la perpetra,
a dónde y cuándo. Y estos datos también, desagregados por edad y sexo, impulsan la concientización y las iniciativas y despiertan también el interés por obtener más información de parte de los actores nacionales, regionales e internacionales también, que sean actores técnicos o financieros. ¿Qué recomendaciones salieron de este estudio de panorama? Al final de los análisis, las recomendaciones son las siguientes. Primero, que la coordinación multisectorial debe contar con una sólida participación gubernamental, con la participación entre distintos sectores y con un financiamiento adecuado. La segunda recomendación es que la presentación de los resultados de las encuestas deberían celebrarse como un paso clave para impulsar las iniciativas y la concientización sobre el tema de la violencia contra los niños, las niñas y los jóvenes. Tercera recomendación importante, que las respuestas nacionales de los resultados VAX deben seguir alentándose en una variedad de formas, ya sean planes independientes o mejoras de planes, políticas o programas existentes. En cuarto punto, la sociedad civil, incluidas las organizaciones centrales y dirigidas por sobrevivientes, deberían participar de manera más consistente y significativa al proceso. Desde el inicio de los talleres hasta los lanzamientos y después en las actividades que siguen, las actividades post-encuestas, post-VAX. Y el último punto, la última recomendación, que debe hacerse más hincapié en el uso de los resultados de las encuestas para generar aprendizajes e iniciativas sistematizadas. Aquí presentamos los autores del informe, que son Kathleen Cravero, Steve Whitaker y Samantha Ski. Y el informe está también disponible en la página web de Together for Girls. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela, por compartir los resultados de este estudio. A continuación me gustaría presentar a los próximos ponentes. Tenemos a Tatiana Moreno, ella es estudiante del doctorado en educación de la Universidad de los Andes, Colombia. Posee una maestría en psicología clínica y una licenciatura en psicología, y su investigación se centra en temas de trauma, educación en la primera infancia, regulación emocional y el desarrollo y evaluación de programas y políticas de prevención de abuso infantil. Junto con ella va a estar Joaquín Cabarca, él es magíster en economía por la Universidad de los Andes, y junto a Tatiana se encuentra en el programa de becas del Centro de Investigación Imagina de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Hola, bueno, muy buen día para todos y para todas. El día de hoy, en conjunto con mi compañero de investigación, les vamos a presentar los hallazgos de nuestro estudio de investigación titulado Trayectorias de maltrato, el impacto de la violencia en la infancia y adolescencia como predictor de ser víctima y victimario en la adultez, en el que ponemos de manifiesto que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es una problemática de salud pública que afecta al adecuado desarrollo de los individuos y por tanto de nuestras comunidades. Hemos evidenciado a través de este ejercicio que el ser víctima o testigo de algún tipo de violencia perpetúa ese ciclo de violencia, en el cual se naturaliza y normaliza el maltrato como parte del establecimiento de creencias sociales aceptadas y replicadas generación tras generación, tanto en las relaciones de pareja como en los procesos de crianza. Entonces, como hemos venido hablando, las experiencias adversas tempranas asociadas al ser víctima de maltrato en la infancia o la adolescencia, como estar expuesto a una o múltiples violencias, conocido como polivictimización, tiene consecuencias a largo plazo significativas e importantes, desde consecuencias en la salud física, mental, emocional, económicas y también en la configuración de relaciones sociales, entre muchas otras. Seguimos. Dentro de esta amplia gama de consecuencias negativas se encuentra una fundamental y es la naturalización y normalización del maltrato como parte del establecimiento de estas creencias sociales aceptadas y replicadas generación tras generación, lo cual imposibilita esta ruptura del ciclo de violencia y lo convierte en un tema altamente preocupante y un objeto de estudio.
Esto es fundamental porque esto nos va a permitir movilizar política pública en función de que podamos empezar a establecer acciones que promuevan la prevención de la presencia de estos fenómenos de maltrato y por tanto la mitigación de las consecuencias en los individuos y las comunidades a fin de que podamos establecer entornos de cuidado, seguridad, disponibilidad afectiva que permitan realmente contribuir a una sociedad más equitativa y en paz. Seguimos. Entonces, además de esto que hemos venido hablando, no solamente yo, sino mis anteriores ponentes, pues, ¿qué sabemos? ¿No? Y es que el maltrato infantil y adolescente se va a configurar como cualquier acto o serie de actos por parte de un padre, madre o cuidador que resulta un daño o potencial daño para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y las 4 principales formas de maltrato son lo que tiene que ver a nivel físico, emocional o psicológico, negligencia o abandono y a nivel sexual. Aquí hay algo muy importante y es que la edad es un factor fundamental y uno de los más relevantes a tener en cuenta, puesto que cuanto menor es la edad de inicio de la exposición frente a estas situaciones de abuso y maltrato, pues mayor es el riesgo de cronificación de la situación maltratante debido a que un niño no va a poder desarrollar estrategias de defensa frente a este tipo de abuso o maltrato. Siguiente. Asimismo, en consonancia con la teoría del ciclo de la violencia, la exposición al maltrato infantil aumenta el riesgo intergeneracional de seguir incurriendo en conductas violentas o agresivas a lo largo del ciclo vital, especialmente en lo que tiene que ver con la adolescencia y la adultez, que es una de las etapas más estudiadas de la literatura. En Colombia, si bien tenemos datos descriptivos, especialmente obtenidos por instituciones del Estado que plantean análisis epidemiológicos y de registro de estos eventos adversos, tenemos muy poca evidencia científica que dé cuenta de los impactos de la violencia en los niños, niñas y adolescentes en diferentes áreas de ajuste en nuestra población y que al mismo tiempo sean en muestras nacionales representativas. Y aquí es a donde nuestro estudio pues busca empezar a llenar esos vacíos. Continuamos. Entonces, este fenómeno de violencia contra niños, niñas y adolescentes se configura como un problema de orden público y también es reconocido como una problemática histórica, social, silenciosa y sistemática que afecta a los niños y adolescentes y que tiene afectaciones severas al futuro para el individuo y la sociedad. Es por ello que entonces la encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, la EFNA o la VAX, como la conocemos, se configura como ese instrumento que permite empezar a dar cuenta de los análisis en muestras representativas nacionales sobre los diversos impactos de estas violencias en nuestra población. Continuamos. Es por ello que en el marco del proyecto de investigación de Fellows, pues digamos financiado con los recursos del HEART, proyecto de USAID, a través de un grant otorgado al Centro Imagina de la Universidad de los Andes por el University Research Company, pues hemos establecido estos objetivos iniciales. Entonces, el primero era establecer esa asociación entre el ser víctima de violencia física y o emocional por parte de los padres o cuidadores principales y el ser víctima de violencia por parte de la pareja en la adultez, ¿sí? Es decir, a futuro, o llegar a ser perpetrador de violencia física y sexual contra la pareja en la adultez, ¿no? El segundo es describir la relación entre el ser víctima de violencia en la infancia y adolescencia, física y emocionalmente, y las creencias asociadas a la naturalización y replicación de la violencia en las relaciones de pareja y como método de disciplina en la crianza. En adición a estos 2 objetivos que teníamos, uno de los contextos más violentadores que puede existir para un individuo y una comunidad son los territorios afectados por las guerras. En el caso de nuestro país, Colombia, se establecen 170 municipios configurados como programas de desarrollo con enfoque territorial que se conocen como los municipios PEDET, que fueron priorizados por ser territorios que han sido los más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Entonces, el tercer objetivo al que queríamos apuntar era empezar a realizar un análisis comparativo entre los municipios PEDET, estos que les comento, y los no PEDET, es decir, el resto del país, sobre el ser víctima de violencia física y emocional por parte de los padres o cuidadores principales y el llegar a ser víctima de violencia por parte de la pareja en la adultez o llegar a ser perpetrador de violencia física y sexual contra la pareja. Continuamos. Entonces,
Esto nos lleva a replantearnos y a pensarnos en realidad que la dificultad de la disminución de los casos de violencia radica principalmente en que estos patrones violentos pues no se interrumpen, puesto que la vivencia de la violencia en la infancia o adolescencia es en parte el resultado de ese ciclo de violencia y que se continúa perpetuando en las creencias, acciones que validan el maltrato como parte de un sistema de disciplina, de corrección o de interacción con el otro. Entonces, en ese marco vamos a explicarles las variables de resultados. Listo. Entonces, para explicar un poco las variables que utilizamos, mejor siguiente diapositiva. Listo. Entonces, lo más importante acá es pues, las variables de resultado que tenemos y las variables explicativas. ¿Sí? Entonces, para las variables de resultado, como había mencionado Tatiana, tomamos creencias. Tomamos la creencia de si había casos en que los hombres podían golpear a las mujeres, es decir, si las personas entrevistadas en la VAX reportaban que era legítimo golpear a una mujer en ciertos casos. También la creencia de si es correcto corregir a los niños por medio de violencia. También tomamos otra variable que es si la persona encuestada perpetuó violencia física contra la pareja. Y la otra variable es si la persona encuestada sufrió violencia física por parte de la pareja. Entonces, por ejemplo, vemos en el caso de la violencia física sufrida por parte de la pareja, vemos que en las mujeres es el 11% de la media nacional. Y en el caso de los hombres, el 8% de la muestra representativa nacional sufrió violencia física por parte de la pareja. En el caso de las variables explicativas, tomamos violencia física por parte de los padres antes de los 18 años, violencia emocional por parte de los padres antes de los 18 años, violencia física por parte de la comunidad y pares antes de los 18, y si fue testigo de violencia física en el hogar antes de los 18. Entonces, por ejemplo, acá en estas variables, en el caso de la violencia física por parte de los padres antes de los 18, el 14% de las mujeres reporta haber sufrido esto y el 14% de los hombres reporta haber sufrido. El 14% de los hombres reporta haber sufrido. Entonces, sí. Con respecto a los análisis de odds ratio o análisis de probabilidades respecto de violencia dentro del hogar, se estima que el haber sufrido violencia física o emocional por parte de los padres o cuidadores principales antes de los 18 años duplica la probabilidad de ser perpetrado contra la pareja en la adultez. Triplica la posibilidad de ser víctima de violencia de pareja y triplica la naturalización de los golpes como elemento de disciplina contra los niños, así como cuadruplica la posibilidad de que es válido golpear a la pareja en comparación con quienes no vivieron esta violencia. Con respecto al desagregado de este tipo de violencia, se evidencia que el haber sido víctima solo de violencia física por parte de los padres o cuidadores triplica la probabilidad de ser perpetrador de violencia contra la pareja en la adultez, triplica la probabilidad de ser víctima de violencia de pareja y casi triplica el validar la violencia física como estrategia de disciplina y también triplica el validar los golpes en las relaciones de pareja a futuro. Con respecto al haber sido víctima solo de violencia emocional por parte de los padres, casi duplica el ser perpetrador de violencia contra la pareja en la adultez, casi triplica el ser víctima de violencia de pareja y casi triplica la validación de la creencia de golpear a los niños para disciplinarlos y cuadruplica el validar la creencia de golpear a la pareja. Con respecto al análisis de ser testigo de violencia en el hogar, se duplica la probabilidad en todas estas variables de resultados, ahí como ustedes lo pueden ver. Con respecto a ser víctima de violencia por parte de pares o en la comunidad, se observa una disminución
poco en la probabilidad en el ser víctima y la creencia de golpear a la pareja. Y aquí, pues como vemos, se observa que los resultados más consistentes y más altos parecen darse en la violencia que se experimenta en el hogar, ya sea física o emocionalmente, en comparación con esas afectaciones externas. Esto ya nos empieza a dar unos datos importantes para movilizar políticas y acción. Continuamos con respecto al análisis de los municipios PEDET que les comentaba hace un momento. Lo que hicimos era hacer una diferencia entre los PEDET y los no PEDET, ¿no? Entonces, aquí nos dimos cuenta a nivel general que las magnitudes no son lo suficientemente grandes y consistentes a través de todas las variables para decir que ser parte de los municipios PEDET, es decir, los municipios priorizados por el país por ser los más afectados en el conflicto armado, tienen una diferencia o un impacto mayor y significativamente diferente con respecto a la muestra nacional. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven en la primera línea de análisis, cuando hay violencia por parte de los padres, se duplica para la muestra nacional el ser perpetrador en edad adulta, pero para los municipios PEDET el resultado es menor e incluso no llega a ser significativo. ¿Sí? El resultado de ser víctima en la adultez casi se triplica en la población nacional si se fue víctima de violencia por parte de los padres, y para municipios PEDET, aunque es significativo, es menor. Y así, digamos que podríamos llegar a ver cada uno de estos análisis, pero en general las diferencias que encontramos no son muy grandes o consistentes para hacer estimaciones concluyentes en este comparativo. Siguiente. Y acá lo que intentamos hacer fue replicar el análisis que hicimos, que les explicó Tatiana hace un momento, pero para tantos países como pudieran. Entonces la idea era ver si este efecto se mantenía en diversos países. Entonces los países que tomamos fueron Colombia, pues, hemos tomado Salvador, Honduras, Costa de Marfil, Kenia, Lesoto, Moldova, Nigeria, Zambia, Malawi y Zimbabue. Obviamente hay limitaciones en utilizar encuestas de diferentes países, y eso es potencialmente una conclusión o una recomendación para futuras BACs, pero pues igual intentamos hacer este análisis con todas esas limitaciones. Vamos a adaptarlo lo más que pudimos. Entonces, acá, ¿cómo se interpretan estas gráficas? Entonces, acá en esta diapositiva estamos viendo la variable de resultado, que era si fue víctima de violencia por parte de la pareja. Y entonces, cada uno de estos cuadros que aparecen es un tipo de violencia que se sufrió en la infancia. Entonces, en el primer caso tenemos violencia emocional por parte de los padres antes de los 18. ¿Sí? Entonces, esos puntos que se ven ahí, si esos puntos son azules, eso significa que hay una significancia mayor al 1%. Eso quiere decir que estadísticamente es muy significativo. Y si es rojo, quiere decir que lo que encontramos, el resultado, no es significativo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Colombia, si nosotros miramos el primer cuadrito que vemos allá arriba, el de violencia emocional por padres, vemos que pues el resultado que encontramos pues es el mismo de la tabla de Colombia que teníamos allá, pero en el caso de otros países, por ejemplo, vemos que en El Salvador, sufrir violencia emocional por parte de padres antes de los 18 triplica la victimización en la adultez. Y estos pues, efectos son bastante similares en otros países, en el sentido de que son efectos que son positivos y que son significativos y que son bastante consistentes en la muestra de países que tomamos. Es bastante similar el análisis en el caso de violencia física, y en ser testigo de violencia en el hogar. Algo que es diferente y donde tal vez no es tan consistente el resultado es en la violencia por fuera del hogar, que pues en muchos países se puede ver que los puntos no son azul oscuro, y eso significa que pues no son tan significativos estadísticamente. Y bueno, más o menos la explicación de estas gráficas aquí, y pues digamos como la idea o lo que queda de esto es que los resultados
en este caso de victimización son consistentes. La violencia del hogar, dentro del hogar, parece ser peor en muchos países que la violencia por fuera del hogar. Y siguiente. Hicimos lo mismo para todas las variables de resultado que teníamos. Entonces, para el caso de perpetración también tenemos esta comparación. No voy a entrar en detalle a explicar todo esto porque es mucha información, pero pues si quieren al final podemos hablar un poquito de esto. Y pues, siguiente, lo hicimos también para las creencias, y ese es el resultado para la creencia de si está bien golpear niños para corregirlos. Y siguiente. Y la última creencia, que era la creencia sobre golpear a la pareja en ciertas circunstancias. Y bueno, esto es todo por los comparativos. Siguiente. Bueno, y para ya cerrar, pues parte de nuestras consideraciones finales es comprender que esta investigación evidencia los primeros resultados a nivel Nación Colombia para comprender las diferentes dinámicas y secuelas que en el país está dejando la violencia física, emocional contra nuestros niños, niñas, adolescentes en términos del ciclo de violencia, como lo hemos venido hablando, ¿no? Entonces empieza la violencia desde casa y esta se mantiene en las relaciones de pareja, así como en los sistemas de disciplina a futuro. Adicionalmente, este estudio ratifica a nivel de Colombia, desde un eje correlacional y transversal, los datos evidenciados en las diferentes investigaciones sobre las secuelas que deja el maltrato infantil y juvenil para nuestras sociedades, y hace un llamado a la importancia de gestar política pública orientada a la transformación de estas formas en cómo pues estamos educando a nuestra sociedad para que se desarrollen entornos seguros, saludables, libres de violencia desde casa, y que lo podamos llevar hacia las comunidades, hacia las parejas, hacia los sistemas de interacción y de crianza, ¿no? Y también que es necesario que esto empiece a unirse a procesos de prevención e intervención social para sustentar que el hogar es el primer entorno al cual se debe impactar para prevenir este tipo de violencias y para promover el desarrollo de relaciones y entornos saludables. Entonces, pues les dejamos esta reflexión final, y es: prevenir la violencia es una labor social, política e investigativa, y muchísimas gracias a todos y todas por su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana y Joaquín, por presentar los resultados de este estudio. A continuación abriremos entonces el espacio para preguntas, si les parece. Les recordamos, por favor, de realizarlas en el recuadro de abajo. Voy a empezar leyendo la primer pregunta que veo aquí en el recuadro. Es de Michelle Jones. Y la consulta es: cuando se trata de la violencia en familia, ¿qué tipo de estrategias se pueden tener para luchar en contra? ¿Existe algún ejemplo de acciones a nivel de Estado para combatir esto? No sé cuál de los speakers quisiera responder. Déjame intentar responder inicialmente. La violencia en el seno de la familia pues tiene muchas manifestaciones, ¿no? La pregunta que haces sobre violencia en familia en ocasiones va dirigida a la mujer o a la pareja íntima, en ocasiones va dirigida a los niños, en ocasiones se manifiesta entre muchos integrantes de la familia. Como mencionaban algunos de mis colegas, entre más temprano ocurran estos eventos, más consecuencias a largo plazo hay. Pero mirándolo desde un punto de vista de prevención, entre más temprano intervengamos, más rápido y de mejor manera podemos corregir esas situaciones. ¿A qué voy? Muchas de las intervenciones, cuando hablamos del marco de referencia de INSPIRE, hay una sección que se dedica a la crianza, al parentazgo, a la crianza, y cómo hacer que esa crianza se haga de una mejor manera. Entonces, hay intervenciones que van dirigidas a mejorar la manera como los padres y madres o los jefes de hogar en algún hogar crían a sus hijos. Hay una cantidad de estrategias sobre crianza positiva, sobre cómo castigar a las personas de una manera que no sea punitiva, en donde no se ejerza violencia psicológica ni física. Y entonces hay intervenciones que van dirigidas a padres, madres
en el seno del hogar, pero también que pueden trabajarse desde el punto de vista de la comunidad. Entonces hay múltiples intervenciones con relación a la crianza. Hay intervenciones también que pueden dirigirse a mirar el ámbito de vulnerabilidad que puede tener una familia. En ocasiones las personas pueden tener una vulnerabilidad económica o socioeconómica, entonces el apoyo económico y social también puede facilitar que algunas de las actividades de mejor crianza, de mejor apoyo social a las personas se manifiestan a través de un apoyo económico adicional y suplementario. ¿Me recuerdas la segunda parte de la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Existe algún ejemplo de acciones a nivel de Estado para combatir esto? Bueno, a nivel de Estado hay bastantes normas. Hay por ejemplo, países que implementan intervenciones que van dirigidas a mejorar la crianza. Hay intervenciones que se dirigen, por ejemplo, donde se hacen visitas a las familias y por personal entrenado, y este personal capacitado para lidiar con temas de crianza ayuda a que los padres y madres en esos hogares mejoren sus estrategias de crianza contra niños y niñas. Hay estrategias legislativas, por ejemplo, a raíz de las encuestas VAX o con apoyo de la información que se recolectó ahí, en Colombia, por ejemplo, se pasó una ley en la cual la prescriptibilidad de delitos de violencia sexual se eliminaba. Quiere decir que las personas que cometan un delito de violencia sexual contra la mujer, no importa el tiempo que pase, ese delito sigue siendo un delito, no prescribe desde el punto de vista jurídico. Entonces hay normatividad jurídica, hay también otras leyes que se han pasado en otros países, como por ejemplo la prohibición del castigo físico contra los niños. Estos son otro tipo de normas. Entonces hay estrategias legislativas, hay estrategias de parentazgo, hay estrategias económicas y unas estrategias a mayor escala que son las de modificación de normas y valores. Entonces también se pueden implementar, por ejemplo, en Uganda hace ya varios años se implementó una estrategia en la cual se trabajaba con hombres y mujeres en la comunidad para hacer cambios en la manera como se perciben o se practican algunas normas de género, y se demostró que con esa intervención, trabajando con normas de género, la violencia se redujo. Y no solo la violencia a nivel general, pero precisamente esas normas de género que modulan la conducta en la violencia en el hogar se vieron disminuidas. Y a nivel del entorno también se pueden implementar otras normas. Se sabe que el consumo de alcohol, por ejemplo, en comunidades está relacionado con incrementos de violencia en muchos sitios, incluidas en el hogar. Entonces, control de alcohol puede servir. Entonces, hay una cantidad de intervenciones que complementarias pueden contribuir a la disminución de la violencia en el seno del hogar. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos con la próxima para Tatiana y Andrés, perdón, y Joaquín. ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizaron específicamente para medir las variables? Pues todas las variables las sacamos de las preguntas de la VAX. Justamente creo que en los anexos teníamos de qué pregunta habíamos sacado exactamente cada variable, pero esencialmente, por ejemplo, en la VAX pregunta si una persona sufrió violencia emocional o violencia física por parte de los padres, y preguntan qué edad. Entonces, pues nosotros tomamos las personas que lo supieron antes de los 18 y les colocamos 1, y a las que no supieron les colocamos 0, y así es como sacamos esa variable. Una variable que es 1 si sufrió violencia, 0 si no. Gracias, Joaquín. Aprovecho para recordarles, porque tengo otra consulta acá, la sesión va a quedar grabada, en una semana va a estar disponible para todos, y lo mismo para las presentaciones, así que por si no pudieron estar en alguna parte del evento podrán verlo.
Vamos con una pregunta más para Manuela o Andrés sobre buenas prácticas en los países BACS en el uso de los datos para la acción, para prevención de la violencia, según evidencias que pudieran ser ejemplos a replicar. ¿Se entendió bien la pregunta? Sí, muchísimas gracias. Sí. Como explicó Andrés, los gobiernos desarrollan este plan de respuesta nacional basado sobre las estrategias INSPIRE, que guían las políticas y los programas sobre la prevención de la violencia contra los niños. Y para dar un ejemplo concreto, quiero dar un ejemplo de Kenia, un país en el este de África, que en 2010 el gobierno de Kenia realizó una primera encuesta VAX para comprender la escala de la violencia contra los niños, ¿no? Que revela una tasa muy importante de violencia contra los niños. 10 años después, en el 2019, se realizó una segunda encuesta VAX que reveló una disminución significativa en la mayoría de los indicadores de VAX. Y ahora mismo el país está realizando un estudio cualitativo para comprender los cambios que explican esta disminución de la prevalencia. Es decir, que hicieron unas políticas, o se implementaron unas políticas, unos programas, unas leyes que, claro, contribuyeron en disminuir esta prevalencia contra la violencia. Es una manera muy concreta de centrar la acción alrededor de los datos, de las estadísticas, para guiar estas acciones nacionales, ¿no? Y también en el 2019, esta última encuesta VAX, con las estrategias VAX, el país puso mucho enfoque en la prevención de la violencia en las escuelas, porque las estadísticas revelaron que los perpetradores de la violencia, además del hogar, como lo presentaron Joaquín y Tatiana, estaban en la comunidad también, principalmente en las escuelas, y las acciones estaban dirigidas para prevenir la violencia de los maestros, de los profesores hacia los estudiantes. Es una manera concreta de interpretar estos datos, cogerlos de las estadísticas y de aplicar unas acciones en un sector concreto, en este caso, en el sector de la educación. Y hay otros ejemplos claramente en la región también, Latinoamérica, pero quería dar este ejemplo de África, también de Kenia. Gracias. Solo para complementar un poco lo que Manuela dijo, el plan que hizo Kenia y muchos planes que se han hecho en otros países han sido informados o han sido diseñados con base en hallazgos de las encuestas VAX. Honduras, por ejemplo, diseñó todo su Plan Nacional de Prevención de Violencia con base en el marco de referencia de INSPIRE, pero alimentado por los indicadores que, según el análisis que se hizo por parte de un grupo multisectorial, determinaron que eran las áreas más importantes. Entonces, cada país determina unas prioridades fundamentándose en los datos de las encuestas, y esas prioridades se mapean a INSPIRE, y en muchos países ese mapeo a INSPIRE ha servido para identificar o para crear la estructura de un plan nacional y a su vez identificar intervenciones. La ventaja de Kenia, que explicaba Manuela, es que en Kenia pues pasó todo este tiempo y ha habido posibilidad de demostrar esos cambios. Hay otra documentación y otros procesos que se están replicando y mejorando constantemente. En Colombia, en Honduras, en Mozambique, se está trabajando para tratar de documentar de una manera más precisa lo que se vaya haciendo para poder vincularlo más adelante en el tiempo a acciones específicas en prevención. Muchas gracias, Andrés y Manuela. Vamos con una pregunta más. Aunque el análisis interseccional demuestra mayor violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes vulnerables, los sectores altos suelen encubrir esa violencia. ¿Han estudiado esto y qué acciones aconsejan?
¿Los sectores qué mencionaste? Los sectores altos suelen encubrir esa violencia. Si se ha estudiado esto y qué acciones aconseja. Una de las ventajas que tienen estas encuestas es visibilizar la violencia. Eso lo mencionábamos al principio. Y justamente el trabajo que se hace con gobiernos es para lidiar con esa visibilización. El no recolectar información, el no tener información, hace más fácil que el tema se evada o no se discuta de una manera apropiada. Al visibilizar esta información, al publicar estas encuestas, trabajando con los gobiernos, parte de este esfuerzo que se hace con los gobiernos y los convenios que se hacen son los convenios de transparencia y de acceso a la información. De ahí todo el proceso que les mencionaba Vianney en su presentación sobre cómo acceder a los datos y todos los ejemplos que nuestros colegas de la Universidad de los Andes presentaron, habiendo accedido a los datos, justamente es para visibilizar más esa información. Entonces, si bien en algunos contextos hay oposición a, digamos, reconocer que estos problemas existen, en general lo que la evidencia nos ha mostrado es que las encuestas hacen todo lo contrario. Muestran y ponen a la luz la problemática y dado que la recolección de datos está diseñada para llevar a la acción, han llevado a que muchos países que sin esa información no habrían creado planes nacionales o esos planes nacionales no habrían sido tan bien informados como están ahora. Entonces, por fortuna, la recolección de esta información lo que nos muestra es que visibiliza más el problema y sirve más para llevar a la acción. El trabajo con los gobiernos es importantísimo justamente para lidiar con eso. Y esta aproximación de transparencia y de utilización de la información se hace en las etapas iniciales cuando se va a recolectar la información con los países. Gracias. Gracias, Andrés. Tenemos una última pregunta que quizás puede ser para Tatiana y Joaquín. Quería saber si han pensado analizar el efecto de la simultaneidad de la violencia durante la infancia. Esto porque así ocurre normalmente. Las niñas no solo son agredidas físico o psicológicamente, sino que estos pueden ocurrir simultáneamente. Lo mismo con diversos perpetradores. Esto puede resultar en efectos multiplicadores en la violencia futura y la tolerancia hacia la violencia. Sí, digamos, nosotros tomamos una variable que también mira violencia emocional, si sufrió violencia emocional o física, pero digamos no miramos el impacto o sea, no hicimos combinaciones con las diferentes variables, con diferentes tipos de perpetradores. Podría ser un análisis interesante para ver si no hay. Interesante para seguir haciéndolo. Sí, y que amplía indudablemente pues el espectro y en parte, si bien no hicimos la distinción con respecto a perpetradores, sí hicimos el comparativo en hogar y en externo y pues se ven las diferencias importantes, entonces eso ya da cuenta de esto que nos proponen ahí y es que sí empiezan a haber diferencias con respecto al ejercicio de perpetración y que parte de lo que nosotros encontramos es que todo lo que tiene que ver con los procesos de que en el hogar el impacto es mucho mayor que en el contexto externo. Y obviamente todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos inicialmente del proceso de polivictimización va a complejizar y a cronificar este tipo de resultados. Muchas gracias. Vianney, no sé si quieres agregar algo sobre polivictimización o pasamos a la próxima pregunta. Sí, o sea, se puede medir definitivamente. Han habido otras investigadores que han publicado estudios midiendo polivictimización usando los datos de la encuesta en diferentes países. O definitivamente se puede hacer esto. Andrés, ¿tienes algo más que añadir? No, justamente, además de poderse, muchas veces lo que se demuestra es que los efectos son mayores cuando, como bien la persona que pregunta dice,
se multiplican los efectos de esa combinación de expresiones de violencia. Una de las cosas que permite la VAX es mirar si hay solo una exposición reportada, si hay 2 exposiciones o si hay 3 exposiciones, es decir, violencia física y sexual, violencia física, sexual y emocional, o cualquier permutación de esas. Y uno puede examinar y cuantificar ese tipo de información. En salud mental, por ejemplo, ha sido muy importante cuantificar esas combinaciones, porque se ha visto que violencia sexual y violencia emocional o psicológica tienen un impacto mayor que la violencia física en problemas de salud mental. Entonces, y eso lo permite hacer las VACs. Entonces, es importante y indudablemente son preguntas que se pueden hacer y responder en una multiplicidad de países. Una última cosa para agregar. El único problema con eso, digamos, es un análisis súper interesante, o mirar las personas que sufrieron una cosa y otra cosa y otra cosa. El problema es de muestra, que cada vez que empiezas a buscar como personas que sufrieron violencia física y emocional y sexual, la muestra se hace muy pequeña y si quieres hacer un análisis estadístico, pues la muestra se te hace muy pequeña. Entonces, ese es como un problema práctico que puedes tener a la hora de utilizar las VACs. Por ejemplo, nosotros lo tuvimos en el caso de violencia sexual. Hay muy poquitas observaciones como para hacer un análisis estadístico robusto. Entonces, incluso Y por eso incluimos violencia. ese es un buen punto que mencionas tú, Joaquín. Justamente, y una manera de lidiar con eso es ampliar el grupo etario. En ocasiones los grupos etarios se dividen entre 13 y 17 o 18 a 24, por ejemplo, hay análisis que se hacen así. Entonces, ampliar todo el grupo a todo el rango de edad de 13 a los 24 puede aumentar el tamaño de la muestra, o mejor aún, combinar varios países. Eso implica otra utilización de una metodología, pero es viable también, por ejemplo, combinar información de varios países, lo cual amplía la muestra. La otra limitación que hay en la recolección de esta información, es importante entender, todas estas encuestas son transversales, entonces no van a permitir establecer una relación causal en la historia de violencia que hay en la vida de esas personas. Y si bien tenemos mediciones sobre una persona que nos ha dicho que fue expuesta o estuvo expuesta a violencia física o sexual o psicológica, muchas veces no podemos cuantificar cuántas veces estuvo expuesta a la violencia sexual o a la física o a la psicológica. Son limitaciones inherentes a la estructura de la encuesta, pero aún a pesar de eso, la polivictimización y este tipo de temas sí se pueden estudiar haciendo ese tipo de adaptaciones para la muestra. Gracias. Gracias a todos por las contribuciones. Y ahora sí, nos queda la última pregunta para Tatiana y Joaquín. La pregunta dice, ustedes plantearon que no hubo diferencias significativas en los municipios PEDET en Colombia. ¿Cómo lo explican? Pues en el Plan Nacional de Prevención de Violencia se supone que estos municipios serán priorizados por ser entornos violentos. Sí, bueno, esa es una de las limitaciones de nuestro estudio y es importante tenerlo en cuenta, pero parte de algunas hipótesis tenemos es que hay muchos factores que pueden, o sea, históricos, sociales, económicos y culturales que pueden estar influyendo en este tipo de resultados. Y creo que aquí tendríamos que también ampliar un poco esta información cuantitativa con otro tipo de elementos cualitativos, casi de hacer incluso algunos análisis mixtos que nos permitan comprender todas las dinámicas socioculturales y económicas de una vivencia de una guerra, además que ha sido muy amplia para nosotros y que si bien en los últimos años hemos avanzado en términos de los acuerdos de paz, pues todavía tenemos mucho por hacer. Muchos de estos elementos es que digamos, un ejemplo es que parte de los ejercicios, como les mencionaba, es que hay economías ilícitas, es que hay otro tipo de factores, digamos, asociados a la presencia gubernamental durante años, las dinámicas
educativas y sociales en las que, digamos, la guerrilla imperaba en estos entornos. Entonces, indudablemente hay muchos factores que en este momento, con los datos que hoy nosotros tenemos en el estudio, pues tenemos limitaciones para dar respuesta más completa, digamos, que a esta pregunta, que es muy interesante, que nosotros también no la hicimos porque inicialmente esperábamos otro tipo de resultados, ¿sí? Teníamos unas hipótesis previas y que dijimos, bueno, tal vez aquí tenemos que investigar más. La idea es que podamos hacerlo, digamos, profundizarlo con otro tipo de datos para que se pueda complementar y realmente dar como una respuesta a el por qué nos están dando estos datos cuantitativos y cómo enriquecerlos con otro tipo de análisis que nos permitan dar cuenta de este fenómeno que es aún más complejo, ¿sí? Porque este tiene otro factor que es todo el elemento histórico, social, cultural y económico de las guerrillas en nuestro país. Gracias, Tatiana. Andrés, ¿quisieras agregar algo al respecto? Sí, unos puntos excelentes los que hace Tatiana. Importante entender que la definición de estos municipios prioritarios para el desarrollo son territorios, son zonas geográficas. Como son zonas geográficas, pues son estáticas en el espacio, pero la gente no es estática, la gente se mueve. Colombia tiene una tasa de desplazamiento interno que es la segunda más grande del mundo. Una considerable cantidad de población que viene de esos lugares se ha desplazado a otros lugares del país. Y eso puede explicar, en cierta manera, cómo al hacer una muestra nacional no haya en algunos de los indicadores diferencias significativas con los municipios PEDET que se mencionan. Pero si ustedes miran, si visitan, y les recomiendo que vean en cada país que les interese, para el caso de esta pregunta específica, que miren el informe de Colombia, y en el informe VAX de Colombia sí hay algunas diferencias significativas. Por ejemplo, el consumo de alcohol en menores es supremamente alto en los municipios PEDET comparado con el resto del país. Algunos de los patrones en los lugares de perpetración de violencia sexual son un poco diferentes y consistentes con situaciones de conflicto. Entonces sí hay algunas diferencias, pero lo que es importante es que este tipo de diferenciación se hizo en Colombia porque la encuesta de Colombia se hizo unos años después de la firma de los pactos de paz con la guerrilla de las FARC. Y se quería tener una especie de medida de base en este sentido. Pero importante definir que nosotros estamos haciendo preguntas a personas y que los territorios PEDET son lugares y lugares estáticos. Esos lugares tienen otras condiciones y ahí es donde es importante entender no solo la historia, sino el contexto social de esos lugares para tratar de explicar por qué hay o por qué no hay diferencias encontradas en análisis muy específicos de esta encuesta. Muy buena discusión, gracias. Solo una cosita antes de seguir, es que también tenemos que concentrarnos en qué pregunta estábamos haciendo nosotros específicamente, porque nosotros no estamos diciendo que hubo menos violencia en estos municipios o que los papás le pegaban menos a los niños en estos municipios o que era igual que en otros municipios. No estamos diciendo nada de eso, nosotros solo estamos diciendo que a la gente que le pegaron era igualmente probable que se replicaran comportamientos de perpetuación en la adultez, digamos, independientemente de si hubo más gente a la que le pegaron o más gente que sufrió violencia emocional, ¿sí? Entonces eso es como, nos estamos enfocando en una pregunta muy específica de qué es lo que pasa en el hogar y puede que estemos aislando otros tipos de violencia. Ahí por eso no encontramos. Muchas gracias a todos los ponentes y a los participantes por participar en este webinar. Quisiera recordarles una vez más que en una semana, en unos días van a estar disponibles tanto las presentaciones como la grabación de este evento. Y en nombre de SBRI, Together for Girls, el CDC, agradecerles a todos los participantes. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.